¿Cómo están? Bienvenidos y buenos días a esta transmisión en vivo, amados, de la mensaje y la administración del Señor para este domingo 15 de noviembre del año 2020. La segunda parte, sí, amados, es la segunda parte del mensaje que ya la semana pasada el Señor ponía en nuestro corazón, que hemos de continuar pues comenzando con la unción para tu vida en la segunda parte, la unción para tu vida en esta segunda parte. Ha sido, yo se los digo, una semana de encuentros, de alineación, por decirlo de esta manera, de descubrimientos, ¿por qué no decirlo también? Y de entender, por decirlo así, de discernir más que nada, principalmente esto de discernir lo que Dios ha estado buscando en este tiempo. Y hablo de mi vida en personal, al menos ciertos ángulos de mi vida. No puedo decir que otras cosas no estuvieran ya claras para mí, pero no siempre lo está, no siempre nos damos la chance, diríamos en buen mexicano, la oportunidad de dejar que sea Dios mismo el que esté hablando, el que esté ministrando, el que nos esté dejando ver. Dejarlo que nos hable verdaderamente en la profundidad de nuestro corazón. Y eso es algo, amados, que sin ninguna duda es algo que tenemos que hacer. Así que vamos a continuar con la unción para tu vida, con esta serie que ya llevamos, es el cuarto mensaje, si no mal recuerdo. Estamos en la parte 2 de la unción para tu vida, en esta serie La Gracia de Dios. Buenos días y bienvenidos a la casa, esta casa iglesia, porque eso es lo que es. Así como compartía yo en un devocional y en el estudio discipular, concretamente de los miércoles, que les invito, Radical, así se llama, Una Fe Radical, es el título del estudio que estamos siguiendo los miércoles, 8:30 de la noche, empezamos, terminamos 9:30 más o menos. Los invito, Una Fe Radical. El miércoles pasado fue la primera entrega y continuaremos los siguientes miércoles, fundamentado en el libro del pastor David Platt, Radical, así se llama, y el estudio se llama Una Fe Radical. Pero hoy domingo, continuando en esta casa iglesia, soy su hermano, varón me dicen, y eso ya lo he dado el testimonio del por qué el varón, ¿no? Porque muchos que me conocen de hace tiempo saben que cuando me encuentro con hombres, mujeres que tienen su compromiso bien puesto con Dios y verdaderamente se han comprometido al discipulado con Cristo, pues yo así me refiero a ellos, ¿no? Como varones, como varonas, porque creo firmemente, amados, que debemos ser, amados, así, comprometidos con el Señor. Así que en el amor del Señor, no solo te tiendo la mano, no solo te abro las puertas de esta casa iglesia, sino las de mis propios brazos, para recibirles y que ustedes reciban en la instrucción que Dios me dio a mí, que fue: háblales de mí. Porque de las obras del Señor, siempre de su dirección y de su mano, háblales de mí, me dijo, para que les acompañes a aprender y a recibir una relación conmigo. Y entonces yo me les revelaré y sabrán de su obra y de lo que sigue haciendo, porque no nada más lo hizo, lo sigue haciendo, amados. Y eso es algo que debemos siempre de tener en el corazón. Amados en Cristo, queridos amigos, ya les compartía la semana pasada que estamos viviendo un tiempo en el cual la manifestación en las generaciones que estamos convergiendo en la creación de Dios se definen palabras concretas, muy contundentes, y con un mensaje tristemente muy negativo. Y eso, amados, es algo que he podido comprobar una y otra vez. De hecho, a lo largo de la semana tuve algunos diálogos, algunos encuentros con personas en las cuales compartía este mensaje. Algunos lo vieron y coincidían completamente con lo que estoy diciendo acá, porque converge en pocas palabras lo que está pasando con esta generación, los baby boomers, la generación X,
los millennials y los centennials, los que ya nacieron en este siglo XXI. Hartazgo, decepción, aburrimiento, furia. No son lindas las palabras, ¿verdad? Hartazgo, decepción, aburrimiento, furia. A mí me llama la atención, amados, el que estas generaciones, estas 4 generaciones que estamos convergiendo en este tiempo, estemos hablando prácticamente de no tener esperanza, porque eso es lo que hablan esas 4 palabras: hartazgo, decepción, aburrimiento y furia. Así que este domingo vamos a continuar con la administración del Señor y su mensaje en esta segunda parte de esta entrega, la unción para tu vida, y vamos a dar espacio sin más al tiempo de oración que sabemos lleva con todo su corazón de lo que aquí mismo recibe de Dios mi esposita amada, y que es la ministro de intercesión de esta casa de iglesia. En el nombre de Jesús le doy espacio a ella. Muy buenos días a todos. Gracias a Dios por otra semana más que nos permite estar en su presencia y poder pues alabar su santo nombre. Verdaderamente que creo que este año ha sido de mucho aprendizaje, de muchas cosas que Dios quiere abrir nuestra mente, nuestro corazón. Y pues muy aunado a lo que mi esposo les estaba compartiendo sobre cómo están viviendo estas generaciones, ¿verdad? Pues estos momentos en donde pues no ven esperanza, donde no hay quizá para ellos un futuro, ¿sí? Porque todo lo ven incierto, porque de alguna manera están viviendo cosas muy fuertes como pues todos en estos momentos de esta pandemia, ¿no? Pero yo quiero hoy decirte y pues compartirte lo que Dios puso en mi corazón. Lo tengo escrito porque pues no todo me lo sé de memoria. Esto viene de un devocional que me llegó hace unos días y que verdaderamente tiene mucho que ver cómo estamos viviendo nuestra vida. ¿Tú podrías decir que tu vida es una vida de alabanza y gratitud? ¿Cómo estás viviendo este momento? ¿Cómo estás pasando estas semanas, estos días, estos meses de este año que pues ha sido bastante complicado? Y yo quiero decirte que una persona que tiene presente a Dios, le alaba de manera habitual en su día a día, es una persona que aprecia los diferentes momentos de la vida porque los ve como un regalo de Dios. No se estresa en las situaciones complicadas porque sabe que Dios está a su lado. No reacciona de mala manera porque en su espíritu hay paz. Tiene claridad a la hora de tomar decisiones porque tiene su oído atento a Dios. ¿En tu vida es así? A mí me falta mucho. Verdaderamente estoy aprendiendo a ser como Lidia. Lidia es una mujer también de las Sagradas Escrituras. Y este pasaje bíblico se encuentra en Hechos 16:14. Dice así: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. A mí me encanta cómo dice que adoraba Lidia a Dios. Esa actitud de apertura a Dios, de ese corazón,
de querer verdaderamente adorarlo, le dio la oportunidad, ¿sí?, de que Dios pudiera hablarle a través de este mensaje que Pablo pues tenía para ella, ¿no? Finalmente, de lo que Pablo estaba compartiendo en este mensaje, y cambió su vida profundamente. Y yo creo que es lo que necesitamos, verdaderamente cambiar, verdaderamente dejar que sea Dios el que cambie y transforme nuestras vidas. Momentos difíciles, sí estamos pasando momentos muy complicados, muy difíciles, pero cuando tú te centras en Dios, cuando tú te centras y verdaderamente le alabas con todo tu corazón, cuando tú te dispones verdaderamente a escucharlo, cuando tú verdaderamente dispones ese tiempo de adoración, de alabanza, y dejar que Dios te ministre y te hable, viene un cambio en tu vida. Yo deseo con todo el corazón que haya un cambio radical, que verdaderamente nuestras vidas puedan ser radicalmente transformadas, radicalmente bendecidas por lo que Dios quiere obrar en nuestras vidas. A mí me gustaría mucho que tú pudieras en esta mañana inclinar tu corazón y decirle estas palabras: Señor, quiero darte gloria a cada instante y estar más atento a ti, a lo que me quieres hablar en mi día a día. Quiero que mi corazón rebose de alabanza y gratitud y expectación hacia ti, por tu amor y tus promesas para mi vida. Ayúdame a estar más atento a ti. Ayúdame a escuchar tu voz cada día. Que cada momento de mi vida, Señor, pueda alabarte, pueda agradecerte. Pueda ser, Señor Padre bendito mío, un momento donde yo pueda estar atenta a tu voz. Ayúdame a escucharte, ayúdame a escuchar este mensaje que tú has diseñado para mi vida. Gracias por lo que tú estás obrando en mí y por lo que tú quieres que yo aprenda de ti, Señor. Ayúdame a estar atento, a prestar mis oídos para escucharte. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga verdaderamente. Yo deseo con todo mi corazón que esta serie sea esa unción que Dios tiene para ti. Yo deseo con todo mi corazón que tú puedas abrir este corazón de lo que Dios te va a hablar en esta mañana. Dios les bendiga y que tengan una excelente semana. Bendiciones a todos. Vamos a continuar pues con esta segunda parte de este mensaje que el Señor tiene para nuestras vidas, aquí con esta entrega de la unción para tu vida. La unción para tu vida. Es algo muy impactante para mí, el que un mensaje que verdaderamente nació así, en las preguntas que de un momento a otro le hago a diferentes personas, hermanos en Cristo o no, cristianos o no, creyentes o no, y haya esa convergencia. Mamita querida, bienvenida. Bendiciones, preciosa, hermosa. Hay un pacto de Dios, un pacto que cuando Malaquías el profeta, este libro que es el último del Antiguo Testamento, el Señor vuelve a mencionar su pacto a su pueblo, y para ello vamos a la palabra de Dios, amados, en Malaquías. Vamos a la palabra de Dios en Malaquías, en el capítulo 2 y en el versículo 4. Malaquías en el capítulo 2. Y en el versículo 4 dice la palabra de Dios: y sabéis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es lo que nos dice. Luego en el versículo 5 continúa y dice:
Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Luego se continúa en el versículo 6. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y en el versículo 8 dice, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en ley hacéis acepción de personas. Palabra de Dios. Muy fuerte palabra, amados. Luego ahí mismo en Malaquías, en el capítulo 3 y en el versículo 1 dice, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Palabra de Dios. Amados, mientras Dios había permanecido fiel a sus promesas, Israel se hundía más y más en la complacencia y el pecado. Eso es lo que estaba sucediendo. Dudando del amor de Dios, deshonrando al hombre, siendo infieles a Dios mismo. Eso nos lo dice en Malaquías, en el capítulo 2, versículo 13, los voy a llevar para allá. Malaquías capítulo 2, versículo 13, en donde dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Así les dice el Señor, palabra del Señor. Es una palabra muy dura. Se voltearon a Dios. En pocas palabras, lo que les dice en Malaquías, amados, es se voltearon a Dios, no estaban con Dios, estaban en contra completamente de lo que Dios y los estatutos de Dios eran para su pueblo en aquel entonces. Y solo Dios, que nos ama incondicionalmente, puede volver a establecer, restaurar, renovar tal clase de gente a una posición de favor con Él. Vamos a Malaquías en el capítulo 3, versículo 6, amados. Malaquías capítulo 3, versículo 6, donde la palabra de Dios dice, porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Wow. Un Dios de misericordia. Estaban completamente volteados a Dios mismo, y sin embargo dice, yo no cambio y por eso mi pacto permanece, y es por eso que no he acabado con ustedes. En pocas palabras, eso es lo que les está diciendo ahí en Malaquías en el capítulo 3, en el versículo 6. Y esta promesa con la que el Antiguo Testamento concluye, amados, y esto es algo tremendo, aún les proporciona esperanza a todo el que se arrepiente de sus pecados y acude al Señor por medio de la fe, como nos lo dice en Hechos 3, versículo 19, o en el Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 5 y versículo 16. Vamos a la palabra de Dios, a los Hechos de los Apóstoles. Vamos a la palabra de Dios, a los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 3, al versículo 19 del capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, donde la palabra de Dios nos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Así es como lo dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, versículos 19 y versículo 20. No es, amados, cualquier cosa lo que nos está diciendo acá el Señor. No es algo, ¿cómo decírselos, amados? No es algo menor lo que Dios está diciéndonos acá. Es algo que tenemos que considerar con seriedad. Es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, amados en Cristo, queridos amigos.
pues verdaderamente el Señor tiene para nosotros tiempos en los que nos tiene que invitar necesariamente a una reflexión en la cual podamos acercarnos y podamos ser parte del mensaje mismo, Dios vivo hablando en nuestras vidas y entonces dando testimonio de lo que aquí acabamos de leer. Esta promesa del Antiguo Testamento ahí en Hechos capítulos 3 que estoy publicando y que están viendo ustedes en la pantalla, versículos 19-20, lo dice con muchísima claridad: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Dice, no dice ocultos, como en el Antiguo Testamento, dice borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Palabra de Dios. Hay momentos en tu vida en que tú tienes que tomar decisiones, es tu libre albedrío, sin ninguna manera. Pero claramente ahí en Malaquías, durante todo el proceso, hay una acusación tácita de Dios. Dice de hecho la palabra de Dios en Malaquías, en el capítulo 1, versículo 6. Malaquías, capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi reverencia? Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, os ha dicho Jehová de los ejércitos. Wow. Es una palabra muy dura, amados, pero una palabra verdadera, una palabra que el Señor pone, una palabra que no puede pasar desapercibida para nosotros. Yo sé, amados, que quienes están viendo en mi muro directamente o en la página Reino de Dios Ministerios, también en Facebook o en YouTube, como está sucediendo ahora, puede parecer una palabra distinta a la que típicamente escuchan ustedes en muchas congregaciones. Pero a mí el Señor me dijo: háblales de mí, y cuando me invita a hablarles de Él, tengo que hablarles de su carácter y de cómo Él se siente al respecto de lo como nosotros decimos que nos sentimos, ¿no? En estas generaciones, en donde ya hablaba que hay, amados, estas 4 palabras de hartazgo, decepción, aburrimiento, furia. Y la pregunta es: ¿y cómo se siente Dios al respecto de ello? Cuando no le hemos estado buscando, quizá como ocurrió con su pueblo en aquel tiempo, en el profeta Malaquías, en donde incluso después del tiempo de Malaquías pasaron 400 años sin que Dios le hablara a un profeta, hasta que llegó el último de los profetas del Antiguo Testamento, o primero del Nuevo Testamento, como lo queramos ver, Juan el Bautista, primo hermano de Jesús. Y esa acusación que acabo de leer la hace Dios mismo, ahí en Malaquías, en el capítulo 1, versículo 6. Despreciáis mi nombre. Y ellos le responden: ¿de qué manera hemos despreciado tu nombre? ¿Qué quieres decir? Y el Señor les vuelve a contestar en el versículo 7 de Malaquías 1: en que ofrecéis sobre mi altar pan indigno. En que ofrecéis sobre mi altar pan indigno, les dice. Vuestra actitud y vuestras acciones hacia mí son una ostentación vulgar. Os sentís satisfechos por ofrecerme solo la basura y las cosas contaminadas, pero ellos persisten en el tema. ¿Cómo es que lo hemos hecho indigno? Y Dios les habla de nuevo con toda claridad. Siempre que le preguntamos a Dios cómo, Él nos lo dice, y en este caso responde: porque cuando ofrecéis un animal ciego. ¿Cuáles eran las condiciones? Aquí me voy a detener, que Dios les decía en el Antiguo Testamento al respecto del sacrificio de un animal. Que tenía que ser, ¿qué? Puro, digno, sin mancha, sin defecto.
Y entonces Él les dice, porque cuando ofrecéis un animal ciego para ser sacrificado, ¿no es eso malo? Lo mismo cuando ofrecéis un animal cojo o enfermo, preséntaselo a tu gobernador, pero no a Dios. ¿Os vas a librar haciendo cosas semejantes? Les pregunta Dios. Vosotros que os sentís satisfechos con ser vulgarmente ostentosos en lo que se refiere a vuestra experiencia religiosa, intentad aplicar esta misma actitud a vuestra vida en los negocios. Esto es una reflexión personal mía. Imagínate tú que quieres actuar de una manera indigna, en una manera desleal, en una manera que deshonra a quién o con quienes estás trabajando. ¿Cómo va a ser la reacción de la gente a tu alrededor? Seguramente Dios te diría algo así como, y dices que estás honrando mi nombre, y dices pretender adorarme, y dices pretender ser parte de mi pueblo. Pero Dios escudriña nuestros corazones y los conoce perfectamente. Él va al fondo del asunto, amados. Y hay acusaciones claras que les hace con respecto a sus actitudes en relación con la adoración, porque ellos estaban siendo muy, ¿cómo te digo? No se trataba de cómo hacían las cosas, sino de que con qué corazón hacían las cosas. No se trataba de que no lo hicieran bien y conforme a como Él les había indicado que lo hicieran, sino el corazón que ponían en ello. Por eso dice la palabra de Dios, sobre todas las cosas cuida tu corazón. Estaban completamente aburridos. Estaban completamente aburridos, amados. Estaban como, ¿cómo se los digo? Como si fuera un trabajo. Esa es la mejor manera de definirlo. Como si se tratase de un trabajo. Malaquías 1, versículo 13, nos dice, amados, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. De eso nos está hablando aquí. ¿Qué es lo que está mal en este caso? ¿A dónde había ido a parar todo el entusiasmo, todo el gozo, todo el compromiso que habían tenido cuando recibieron la tierra prometida? Y que tiempo después, pues sabemos que se empezaron a contaminar hasta casándose con mujeres de otros pueblos que Dios les había prohibido que lo hicieran, para no contaminar lo puro con lo no puro, lo santo con lo santo, es decir, lo apartado para Dios con lo no apartado para Dios. Y aquí no quiero que quienes los vayan a escuchar por primera vez vayan a entender mal de lo que estoy hablando, y sí les pido compartan este mensaje. Quiero ser muy claro, muy intencional con lo que voy a decir. El agua y el aceite no se llevan, amados. Tú puedes ser un fiel creyente y un verdadero discípulo de Cristo y resultar que o intentas o estás ya, porque esto puede pasar mientras tu matrimonio va caminando, que uno de los dos decide no seguir a Cristo y no ser discípulo. Y entonces, ¿qué sucede? Es como los bueyes en la yunta. Si uno jala y el otro no, la yunta no camina. Estás bajo yugo desigual. ¿Lo ves? No te estoy con esto diciendo que te separes entonces de tu pareja si ya estás casado. Pero si no lo estás, que sí te pienses muy bien a quién estás escogiendo, qué es lo que estás escuchando, a quién estás escuchando, qué estás siguiendo, en qué estás creyendo. Cuando ya estamos casados, por supuesto, la oración primero por tu pareja, si el caso es que están caminando por lugares distintos. ¿Para qué? Para que Dios los una, porque lo que Dios unió, el hombre no lo podrá separar. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Pero lo que te estoy diciendo acá, amado, lo que te estoy compartiendo es lo que Dios nos está diciendo. Había habido compromiso, pero ahora ya no lo había, era como un hábito, era como una rutina. Es como ir a la iglesia todos los domingos solo porque es un evento social.
Y yo sé que eso pasa porque a mí me llegó a pasar en alguna época. Compartan este mensaje, publiquen la liga, compartan la liga. Hay mucha gente que requiere oír esto. Aún aquellos que piensan que verdaderamente tienen una relación con Dios y que lo han vuelto más un hábito, una costumbre. Incluso ministros de Dios que se paran en un púlpito. Este no es un púlpito, esto es una casa, iglesia. Por lo tanto, este es simplemente el sitio desde donde el Señor me permite, me regala. Me da el privilegio de compartir de lo que Él me da. Y yo solamente soy su voz a través de la mía. Sus manos a través de las suyas. Solo soy el guante, el instrumento. Es Él el que habla. Compartan, amados. Te empiezas a habituar. Empiezas a dar por sentado la bendición de Dios. Empiezas a dar por sentado que todos los días va a haber alimento en tu mesa. Empiezas a dar por sentado que siempre va a haber dinero que vas a tener en tu billetera. Y estos son siempre los síntomas de un pueblo que cree que Dios se va a quedar satisfecho con algo menos que total compromiso y amor. Dios no te pide el 1%. Dios no te pide el 10%, Dios no te pide el 50%, Dios no te pide el 90%, Dios no te pide el 99%, Dios te pide tu 100%. Que te dejes inundar de Él, que seas uno con Él, que tengas completa comunión, coinonía con Él. Por eso nos dejó al Consolador, al Paracletos, al Gobernador, al Espíritu Santo mismo cuando Cristo partió a la derecha del Padre. Juan capítulo 16, concretamente versículos 7 al 10. El gran mandamiento dice, y esto lo puedes ver en Mateo en el capítulo 22, Evangelio de Mateo capítulo 22, versículos 37 y hasta el 39. Evangelio de Mateo capítulo 22, versículos 37 y hasta el 39, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego dice, y amarás al prójimo como a ti mismo. Palabra de Dios. Amados, nada menos que eso va a hacer que Dios esté satisfecho contigo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, dice. Le hace completo, 100%, todo tú. Pero también te dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego más adelante, ahí mismo en Mateo, en el capítulo 22, versículo 40, dice, y todos los demás de estos dos se desprenden. Habla de los mandamientos, por supuesto. Es lo único que va a dejar satisfecho a Dios. Sabes, tú puedes estar trabajando para Dios, tú puedes estar sirviendo a Dios, puedes llevar años en un ministerio, en una congregación, parte de la eclesia, la asamblea, el cuerpo de Cristo. Sin importar la denominación, por cierto, porque la Biblia no habla de denominaciones, ni de movimientos. Habla del evangelio del reino, que es el evangelio de Cristo. Y lo que te está pidiendo es que tengas esa coinonía, esa comunión con todos, que no te apartes, que no te hagas ni a derecha ni a izquierda, que compartas esta verdad, pero no puedes hacerlo si no la recibes primero directamente de Él. Y perdón que señale mi corazón y mi oído y mis ojos, pero son espirituales, porque la relación con Dios es así, por medio del Espíritu Santo. Y cuando hablo de Dios, claro, hablo del Padre, hablo del Hijo y hablo de mi dulce Espíritu Santo, hablo de los tres, porque es uno. Tenemos un pueblo, ahí en la historia en Malaquías, que se ha visto rodeado por el amor de Dios y que han recibido su gracia durante siglos, ¿verdad? Y a pesar de lo cual, sus ojos se han vuelto tan ciegos, como si tuviesen una venda, como la tenemos, o como la han tenido, yo ya no la tengo, gracias por la gloria de Dios, pero muchos incluso que se dicen hijos de Dios, cristianos, seguidores, discípulos de Cristo, siguen teniendo, si no la venda, por lo menos parte de la venda. Se han vuelto ciegos, que ni siquiera pueden darse cuenta de que están ofendiendo e insultando con lo que están haciendo.
Y te decía, gente que lleva años en un ministerio preguntándose por qué no avanzan. ¿Por qué no salen del mismo lugar? Porque siguen teniendo los mismos problemas con sus vidas. Porque siguen luchando con una cosa en su carácter o con otra. Porque no es un tema de tiempo, amado. ¿Sabes? No es un tema de tiempo. Es un tema de relación y de comunión con el Dios 3 veces santo. Y eso únicamente se logra escuchando su voz, teniendo una relación con Él, buscándole todos los días, de día y de noche. Está aquí mi esposita y no me dejará mentir que todos los días le pregunto al despertarme, ¿y qué te dijo Dios? Porque se despierta primero que yo, siempre. No es que sea flojo, lo que pasa es que no sé qué pasa con ella, que se despierta en las madrugadas y se despierta, ¿no? Yo también, en diferentes momentos. La semana pasada, por ejemplo, en donde tuvimos Joy, welcome, I don't know if you're speaking in English or in Spanish, but you're welcome to this message of direct from the throne of grace of God. Mi esposa se levanta primero que yo. Se despierta al menos. Yo pongo el despertador a las 5:50, 5:40 de la mañana. Empiezo con mi despertar con una oración balbuceante, ¿verdad? Que luego se extiende hacia un momento de alabanza y adoración mientras me estoy bañando y mientras me estoy vistiendo y mientras estoy desayunando y saliendo hacia la oficina. Pero tratando también de hacer oración con ella. Y a lo largo del día teniendo diferentes momentos y distintos momentos de oración, corta, larga, como sea. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Verdaderamente tengo mi compromiso puesto en que lo que yo haga sea lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Para no estar ciego. Hace mucho que le pedí al Señor y hay testigos de esto, que lo que más continuamente le pido al Señor son dos cosas. Uno, que me quite la venda si la tengo, y dos, que circuncide mi corazón. Que le quite todo lo que le sobra, todo lo que no sirve para absolutamente nada. All the time I am asking to God that He cut me and shame me about all my sins, my heart directly, to have a left heart and to keep off, to put off all the things that are blocking my seeing sight about His spiritual affairs and the message of the Holy Ghost to me. El motivo por que le sucede esto es que el amor que sentían hacia Dios, a quien le esté pasando y viviendo esto, ha desaparecido. Al menos ese primer amor que tuvieron cuando tuvieron ese primer contacto con Dios. Ya no es lo mismo, su relación ya no es la misma. When the people lost his first love with God, already they are lost in his path to the purpose of God also. Disappears the love that in the first moments they reflect in his character with an insensible attitude. La desaparición del amor se refleja siempre en una actitud insensible. Y es lo que hallamos en este caso. Si continuamos ahí, en el capítulo 1 de Malaquías, vamos a poder observar que están diciendo hipócritas. Dios mismo lo está llamando hipócritas. Y de hecho, Malachi chapter 2, God is, up on them, a trial, a judgment, because their sins. Los acusa en el capítulo 2 y dice que su hipocresía, their hypocrisy was really evil, and their influence, it had been provoking and doing that other people take the wrong path of the life and
putting away of the purpose of God for their lives. Dios los acusa en el capítulo 2 y dice que su hipocresía era realmente malvada y su influencia estaba haciendo que otros se desviasen. Fíjate lo que dice en el capítulo 2, versículo 8 de Malaquías. Pero vosotros os habéis apartado del camino, a muchos habéis hecho tropezar en la ley. Les estáis diciendo cosas que están mal, porque ni siquiera sabéis que están mal. Y este es el horrible aspecto de esta clase de vida. Palabra del Señor. Y Dios les sigue acusando de haber fracasado en sus principios morales. Habían empezado a contraer matrimonio con personas de otras, que no eran parte del pueblo apartado de Dios, del pueblo escogido de Dios, no eran parte del pueblo hebreo. Y se habían olvidado de que Dios les había llamado para que fuesen un pueblo especial, por lo que el divorcio prevalecía en la tierra. Vamos a Malaquías, amados, a Malaquías en el capítulo 2. Malaquías en el capítulo 2 y en el versículo 13, donde la palabra de Dios dice, Malaquías 2:13, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¡Wow! Dios mío. Y ellos se preguntan, ¿por qué no acepta esto? En el versículo 14 les dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, y no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Palabra de Dios. ¡Wow! Oh, amados, cuando vemos este tipo de situaciones, no sé cómo decírtelo de otra manera, cuando vamos ahí a la palabra de Dios y vemos en Malaquías ahí en el capítulo 2, en el versículo 13, 14 y 15, lo que Dios está hablando, ciertamente no podemos sino pensar que hay algo que no está bien. Hay algo que definitivamente el pueblo de Dios está haciendo de alguna manera equivocada en ese tiempo, pero no es la excepción hoy, amados en Cristo. En la versión King James en inglés, por cierto, y esto para quienes nos estén escuchando en ese idioma, la palabra de Dios dice, and this calf yet done again, covering the altar of the Lord with tears, with weeping, and with crying out, insomuch that he regardeth not the offering any more of receiveth it with good will at your hand. Yet you say, wherefore? Because the Lord hath been witness between thee and the wife of thy youth, against whom thou hast dealt treacherously. Yet is she thy companion and the wife of thy covenant. And did not he make one? Yet had he the residue of the Spirit. And wherefore one? That he might seek a godly seed. Therefore take heed to your spirit, and let none deal treacherously against the wife of his youth. Estaban pecando, alejándose incluso de la mujer de su juventud, porque le estaban haciendo más caso a la carne que al mandamiento de Dios y a su propio amor. Estaban dejando de llevar por las emociones y no por el espíritu. Ahora, ¿qué está sucediendo en este tiempo? Porque esto que acabo de
compartirles que les decía Malaquías en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del profeta Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, last book of the ancient covenant in the Bible. God's accusing her own people about their sins. Now, what is happening in this time? ¿Qué está sucediendo en este tiempo? Suena como algo que sucede actualmente, ¿no? Malaquías tuvo que realizar su ministerio en una nación en que el divorcio estaba muy extendido y más que eso. Entre una sociedad en la que la confusión moral y el cinismo imperaban. Mira lo que dice en el versículo 17 de Malaquías 2. Dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Palabra de Dios. No hace mucho me encontré con un artículo que sugería que la obscenidad, que la pornografía, que la libre expresión, que vestirse como se te pegue la gana, que hacer con tu piel lo que se te pegue la gana, que hacerte hoyos por todo el cuerpo, que usar lenguaje vulgar. No sé si han oído cómo hablan las mujercitas hoy, cómo se llevan con los hombres, con esto de la equidad de género. No sé si han tenido la oportunidad de escuchar ciertos diálogos entre ellos. Usan lenguaje vulgar, palabras sucias, algo así como, oye güey, entre ellos y ellas, ¿no? Por decirlo menos. Perdón por la palabra, perdón por el francés, pero es lo que hacen. Como si expresarse libremente fuese completamente permitido, sin ningún control, sin ninguna venida, sin dominio propio. Y que hasta es malo suprimir cierta clase de lenguaje o limitar la expresión de cualquier tipo de los jóvenes. O cualquier tipo de literatura. Como si cualquier película, programa, serie, libro, publicación, lenguaje sea completamente permitido y no haya ningún problema en ello. Otro artículo que dice que la disciplina de los padres es algo malo. Yo no conozco el tema de los Montessori, pero un poco la libertad, ¿no? Porque dicen que la disciplina perjudica a los hijos y acaba con su incentivo, eliminando su habilidad para desarrollarse debidamente, creativamente, libremente. Y quizá haya quien piense que eso está bien. Y yo no estoy aquí para juzgar el cómo piensa uno, cómo piensa otro. Compartan el mensaje, en serio. Es actual, aunque eso se lo dijo el Señor a Malaquías y Malaquías al pueblo de Dios. Y por eso luego les dejó de hablar 400 años. ¿Será que antes de la venida de Cristo también nos deje de hablar 400 años? Cosas así que estamos viviendo hoy reflejan claramente la confusión moral de nuestros días. Y esto es siempre el resultado cuando una nación, cuando un país ofrece menos que un amor ferviente a Dios. Cuando cree que el ritualismo y los formulismos pueden satisfacer el corazón del Eterno, de Hashem, de Dios Padre, del Hijo, Cristo, del Espíritu Santo, mi dulce Espíritu Santo. En el versículo 17 de Malaquías 2 dice: ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está el Dios de juicio? La verdad es que cualquiera puede hacer lo que le venga en gana sin consecuencias hoy, pareciera. ¿Qué quieres decir? ¿Que no hay normas y que todo es relativo? No hace muchos años, tiene tiempo que no lo veo, un hermano en Cristo muy querido, Ricardo, me reservo el apellido, decía: es que la gente se ha acostumbrado a llamarle los derechos
de género, llámalo como quieras, ¿no? En vez de llamarle al pecado lo que es pecado, porque lo que Dios no permite es pecado, amado. Nos hemos brincado normas, nos hemos brincado las buenas formas de vivir, no sé cómo más decirlo. Hoy todo es relativo, todo lo relativizan. Todos tienen derecho. Y yo simplemente creo, si no lo quieres ver de una forma tan radical, que sí quiero, porque para eso puso en mi corazón el Señor esta serie de discipulados, una fe radical. No puede lograrse sin disciplina. No, todo lo que estamos viviendo no es nuevo. Pero incluso 400 años antes de Cristo ya era un tema antiguo. El pueblo de Dios venía pecando. Se lo venía diciendo a los profetas hasta que llegó el último, Malaquías, hasta que les dijo todo lo que les tenía que decir, todo lo mal que se estaban portando, todo lo que esperaba de ellos. Los acusó directamente de que estaban robando, que se estaban tomando justicia por propia mano, de que se estaban comportando equivocadamente, y todavía cuestionaban a Dios. Hasta que Dios les dijo, bueno, si esa es su decisión. Y durante 400 años no más les habló. Hasta Juan el Bautista. Y luego llegó la gran profecía. Malaquías eleva sus ojos. Ve que el corazón de este pueblo al que le está hablando, que Dios le ha pedido que le hable, que es el pueblo de Dios, está endurecido. Amados, vean cuántos somos los que estamos reunidos aquí. ¿Saben a cuánta gente invito todos los domingos? Grupos enteros, miles de personas. Es más cómodo escuchar lo que quieres oír. Es más cómodo escuchar lo que te gusta oír. Es más cómodo escuchar aquello que te gusta de la palabra de Dios, porque lo que no te gusta lo desechas. Tomas de Dios lo que te conviene y lo que no, lo haces a un lado porque dices que no es para ti. No, Señor. La palabra de Dios de tapa a tapa es completa y 100% para ti, como Dios te pide el 100% de compromiso. No eran conscientes en Malaquías de que estaban sucediendo estas cosas porque no tenían punto de comparación, pero tú y yo sí lo tenemos, Así que el profeta en aquel entonces, Malaquías, mirando 400 años antes de Juan el Bautista, a lo largo de lo que resultaron ser esos 400 años, dice: el Señor se ocupará de esto, os enviará a uno que os despertará, uno que os dirá la verdad. Será como el fuego purificador quemando la hipocresía y la indiferencia exterior que vuestra religión ha entregado para llegar al fondo mismo del corazón y circuncidarlo. Será como la lejía para los que están dispuestos. Él les limpiará y enderezará la situación al centro en Cristo. Podréis reconocerle porque ante él irá un mensajero, Juan el Bautista, para preparar el camino, y de repente vendrá a su templo, y como es natural, todo ello se cumple de manera maravillosa, amados, en el Nuevo Testamento. Y luego viene otra serie de acusaciones. Malaquías sigue: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el pueblo dice, y esto es lo increíble, amados, hoy a la distancia, seguimos igual. Seguimos igual.
qué hemos de volver? No hemos ido a ninguna parte, le responde el pueblo. ¿Qué quieres decir con eso que volvamos? Te estamos sirviendo en el templo, te estamos llevando los sacrificios y las ofrendas adecuadas, y estamos llevando a cabo este ritual tal y como lo estableciste. Sí, seguían haciéndolo, pero mecánicamente, sin el corazón, como un trabajo más, como un encuentro social, como un club social de los domingos. En el caso de ellos del Shabbat, porque lo hacían en nuestro día, que es el sábado. Por eso el primer día de la semana es el domingo. Yo no sé si tú sepas, pero por ejemplo las congregaciones judío-mesiánicas, los judíos que ya son cristianos se reúnen los sábados, no los domingos. El día del Señor es el Shabbat, el sábado, no el domingo. El domingo es el primer día de la semana y es el día de descanso. ¿Qué quieres decir con esto de que volvamos a ti? Y mediante esa respuesta dejaban muy claro la ceguera de sus corazones. No se daban cuenta de que aunque la forma exterior era correcta, su corazón se hallaba completamente alejados de Dios. ¿Cómo estamos hoy, amados? La pregunta es, ¿cómo nos encontramos hoy? ¿Será que es muy distinto que lo que les decía Malaquías al pueblo escogido de Dios hace 2400 años casi, 2370, por los 33 años que vivió Jesús, menos los 20 que llevamos del siglo XXI, 2390 para ser concretos, por los 400 años que además dejó de hablarles después de Malaquías? En el día en que yo preparo, ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos serán para mí un especial tesoro. Seré compasivo con ellos, como es compasivo el hombre con que su hijo le sirve. Y entonces os volveréis y podréis apreciar la diferencia entre el justo y el pecador, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Palabra de Dios. Fíjense muy bien lo que acabo de leer, lo que acabo de compartir, amén. Dos cosas que señalan a los que son fieles en el día de la apostasía. En primer lugar, cada uno hablaba con su compañero, y esto no quiere decir sencillamente que hablasen el uno con el otro, sino que lo hacían con absoluta transparencia y sinceridad, compartiendo el uno con el otro y animándose unos con otros, confesando sus puntos débiles y orando el uno por el otro, permitiendo que los demás viesen cómo eran exactamente. Así. Pero eso es en lo horizontal, ¿verdad? ¿Qué pasa con lo vertical? ¿Qué pasa con nuestra relación con Él? ¿Por qué no buscamos a Dios? Si no lo estás haciendo, ¿por qué no estás buscando a Dios? Siempre. El nombre de Dios, ¿sabes? Hashem, Jehová, Dios mismo, Abba, mi Padre. Representa todo lo que Él es. De la misma manera que el nombre de cada uno representa lo que somos. Mira, tú al firmar un cheque, ya no se usa mucho, pero bueno, tu PIN, tus dígitos de tu tarjeta de débito o crédito, se asocia esa identidad con tu firma o con tu PIN a tu nombre y al valor de lo que estás adquiriendo, ¿verdad? ¿Cuánto vale Dios para ti entonces? ¿Asocias tu día a día? ¿Asocias tu actividad? Empezando con tener comunión con Dios para que entonces tu día sea resultado de la bendición de Dios y de la dirección de Dios. Le hace para que lleve la firma de Dios tu día, para que lleve el PIN de Dios tu día,
para que toda transacción, todo trámite, todo lo que salga de tu boca sea de tu corazón lleno de Dios, y entonces todas tus transacciones, por así decirlo, lleven la firma de Dios, lleven el PIN de Dios. Claramente pensaban en Dios en aquel entonces. Pero una cosa es pensar en Dios, hasta trabajar para Dios, y otra cosa es ser uno con Dios y hacer lo que Dios quiere. Porque puedes estar trabajando para Dios y no estar haciendo lo que Él quiere, ¿eh? Claro, si tú trabajas para Dios, Él te va a apoyar. Pero si no estás haciendo lo que Él quiere, no te va a aprobar. ¿Escuchaste lo que dije? Tú puedes estar trabajando para Dios, pero si no haces su propósito, Él solo te aprueba. Pero en Él solo te apoya, no te aprueba. Él solo te aprueba si estás haciendo lo que el propósito de Él es en tu vida, y entonces no solo trabajas para Él, sino que estás haciendo lo que es su propósito para tu vida. Todos los días, todos, recibo infinidad de correos electrónicos a todas mis cuentas ministeriales. Bueno, todas, es así una... Tengo una página web, pues. Tengo una página web de los ministerios, Reino de Dios Ministerios .org. Reino de Dios Ministerios aquí en el perfil en Facebook. En YouTube es PS Jorge Macías Benítez, al igual que también otro perfil que también está transmitiendo simultáneamente en Facebook. Facebook, mi muro personal, PS Jorge Macías Benítez, y Reino de Dios Ministerios, hay una página en Facebook, simultáneamente. YouTube, mi perfil, PS Jorge Macías Benítez, simultáneamente, todo se transmite. ¿De cuáles tengo correo electrónico? Tengo 2 páginas, tengo 2 correos electrónicos, uno para poder tener un ambiente de colaboración con Meet, otro con Zoom y otro de mi página web, con lo cual tengo 3 virtuales y 2 correos electrónicos, no sé cómo más claramente explicarlo. Me llega propaganda todos los días de diferentes ministerios, de diferentes ministros, de diferentes pastores, de diferentes, yo no sé, algunos se llaman apóstoles y profetas, y no porque no crea que no hay apóstoles hoy, yo sigo creyendo. La palabra apóstolos es los enviados, ese es su significado. Enviado sigue habiendo, te estás hablando con uno, estás escuchando a uno, yo soy un enviado. ¿A qué? A transmitir lo que Él me encargó, hablar de Él para que tengan, acompañarles a que tengan una relación con Él, por supuesto. Pero hubo 12 originales, por cierto, Saulo de Tarso no era de los originales. Así que para los cesacionistas, y mire que reconozco en ellos Sujel Michelin, Paul Washer, John MacArthur, entre otros, tremendos siervos de Dios, pero no coincido en todo lo que ellos dicen. Paul Washer, por cierto, de unos años para acá se ha venido moviendo más al centro y ya habla de profetas. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Dios sigue hablando hoy. Dios quiere que tengas una relación con Él hoy, y claro que te habla. No se va a salir nunca de la constitución del reino, por decirlo de esta manera, déjenme hablar así. Pero por supuesto puede ser que te hable y luego que te confirme, porque conmigo lo hace y con otros muchos. Hoy nos estamos viendo asaltados por soluciones. El paso 1, paso 2, paso 3, tú hazle así y vas a ver que todo va a salir bien. ¿De veras crees eso? Dios no tiene la misma solución para el mismo problema para cada quien. Déjame te lo digo así. Puede ser el mismo problema y hasta la misma situación, y la solución de Dios para esa persona es distinta que para otra persona que tiene exactamente el mismo problema y la misma situación. Situaciones igualitas, personas distintas, soluciones distintas. Nada más por una cosa, porque la relación con Dios es única. Y aquí está la respuesta a lo que estamos viviendo hoy, una iglesia débil. ¿No crees? Pensar en su nombre,
echar mano de los recursos de Dios. Porque son de Él, no de nosotros. Podemos eliminar de la iglesia todos sus soportes, sus edificios, sus ayudas visuales, sus comités, sus programas, sus grupos de alabanza, sus actividades ministeriales. Podemos quitarlo todo, como aquí, estar en una casa, solamente aprovechar lo que me permite cosechar del fruto del trabajo que Él me dio. Nos puede quitar todo, aquí no tenemos nada más que esto. Ya ustedes, si así lo deciden, porque es libre albedrío, compártanlo. Tenemos un pueblo que se ha acostumbrado a echar mano de todos esos recursos que no son del hombre, son de Dios. A apoyarse en el nombre de Dios de todos esos recursos que no son de ellos, son de Dios. Y si nos quita todo, de todas maneras no habremos perdido nada, porque lo tenemos a Él. Amén. Y eso es precisamente lo que necesitas escuchar. Eso es precisamente lo que todo mundo que dice ser cristiano, y entonces por lo tanto discípulo de Cristo, tiene que escuchar. Compartan este mensaje. Tú no necesitas nada más que tu comunión y tu relación con Dios. Eso es lo único que necesitas. ¿Por qué uso esta tecnología? Que por cierto, se ha pagado toda con el fruto del trabajo que Dios me entregó. Por cierto, en medio de su pueblo escogido. No ha sido nada sencillo. He pasado tiempos y estoy pasando tiempos muy difíciles. Pero hay que conquistar las montañas utilizando los medios. Te voy a compartir algo que va a ser hasta silly, tonto. Ni siquiera sabía que se compartía simultáneamente en la página de Reino de Dios Ministerios en Facebook al mismo tiempo que en mi perfil de Facebook. Lo descubrí apenas unos días atrás. Sí sabía lo de YouTube, por supuesto, y de Periscope, eso lo provoqué yo. Pero amados, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que la única razón por la cual estoy en redes sociales es para hablar de Dios. Es para cumplir con la comisión, el propósito que Él me encargó a mí. Y me dio un segundo: ensancha tu tienda, no seas escaso, extiende las cortinas, alarga las cuerdas, afirma las estacas. Hace 5 años más o menos me dijo eso. Estaba mi esposa presente, está escrito en un... porque es para lo único que utilizo cuadernos y mapas mentales. Todo lo demás lo hago electrónico desde hace muchos años. Para dejárselos a mis hijos como testimonio. Y que ellos aprendan más rápido de lo que yo. Más jóvenes que yo. Y claro, lo uso para compartir el evangelio del reino. Y hay muchas cosas que hemos adoptado del mundo en el cuerpo de Cristo. Los grandes auditorios, llenos de luces espectaculares, súper cómodos las butacas, grandes pantallas, gran luz, gran sonido, como lo hace el mundo. Oigan, no estoy en contra de eso. Lo que daría por dar este tipo de mensajes en un lugar así. Pero la gente no quiere escuchar esto. A la gente le gusta el evangelio barato, simple, sencillo, el que se acomoda a su necesidad. No les gusta escuchar la parte fuerte. Déjame decirte esto: si tú tienes todo eso, pero Dios no está, no sirve para nada. Otra vez. Si tú tienes todo eso, y yo te invito a que los miércoles nos acompañes en este estudio discipulado radical, una fe radical, fundamentado en el libro Radical del pastor David Platt. Habla mucho de esto que estoy diciendo. Tú puedes tener el templo más grande. De hecho, yo tengo los planos para un templo así, ¿eh? Ya les contaré la historia. Para 20 y tantas mil personas, como lo tiene el pastor Luna, y que por cierto lo hizo más pequeño que el de su propio pastor.
que es más grande todavía. Pero, ¿está Dios ahí? Y no digo que no esté en su caso, ¿eh? Cada quien tiene sus opiniones. Yo he vivido testimonios reales del ministerio que el Señor le entregó al pastor Luna. Otros le llaman apóstol, él jamás ha aceptado eso, ¿eh? Jamás. Él se sigue llamando a sí mismo Cash. Punto. A él lo único que le interesa es hablar de Dios. Es lo único que le importa. Porque hasta ha dejado de hacer cosas que recibió crítica, pero no por la crítica, sino porque se dio cuenta que probablemente no era lo que Dios quería. Y hubo un tiempo que desapareció, se dieron cuenta y se dedicó completamente a la congregación. Y hoy está así, dedicado completamente a desarrollar discípulos de Cristo. Eso es lo que está haciendo hoy. Y regreso a Malaquías. El profeta eleva sus ojos entonces. Y comparte esa visión de 400 años después, cuando el Señor Jesús estaría en la tierra. Pero va más allá. Y pasa por encima de la vasta extensión de los siglos a la segunda venida de Cristo. Sí, Malaquías habló de la segunda venida de Cristo también. Capítulo 4 de Malaquías, versículos 1 y 2. Capítulo 4 de Malaquías, versículos 1 y 2. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los arrogantes y todos los que hacen maldad serán como paja. Aquel día que vendrá los quemará y no les dejará ni raíz ni rama, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y sus alas traerá, y en sus alas, traerá sanidad. Palabra de Dios. Saldrá el sol, el Hijo de justicia. Y los que lo rechacen van a ser consumidos, quemados. Pero para aquellos que lo reciban, ese mismo fuego que es consumidor, es un fuego que sana. Es el mismo Hijo. Continúa, vosotros saldréis como terneros de engorde, pisotearéis a los impíos, los cuales el día que yo preparo serán como ceniza bajo las plantas de vuestros pies, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés. Y luego continúa, he aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga yo y golpee la tierra con destrucción. Palabra del Señor. ¿Cómo es que la profecía dice que el primero que tendrá que venir es el profeta Elías? ¿Capichi? Es una pregunta. Y el Señor responde, Elías vino ya y no lo reconocisteis. Viendo el asombro en sus ojos, les dijo claramente que fue Juan el Bautista el que vino con el espíritu y poder de Elías, lo cual está en Lucas 1, 17. El espíritu de Elías estuvo en Juan el Bautista y cumplió el ministerio durante la primera venida, pero lo expresó de tal manera como para dejar clara la inferencia que el profeta Elías todavía habría de venir antes de la segunda venida, lo cual también está en Mateo capítulo 17 versículos 10 al 13. De hecho, hay una imagen en los evangelios en donde los tres más cercanos, Pedro, Juan y Santiago, ven a Cristo junto con Moisés y Elías en una visión. ¿Recuerdan eso? Les invito a que escudriñen, a que le pregunten a Dios, ¿hasta qué punto esto es verdad si ya eso mismo lo ha vivido Cristo? Algo extraordinario está por venir, hermanos, y que vamos a ver. Dios va a cumplir. Ya hay el Señor me dice que eso no lo diga. Pero se requiere un carácter, no de lobo.
sino de león. ¿Escuchaste? No de lobo, de león. Al final de los escritos del Antiguo Testamento, la última palabra, y no es casualidad, es destrucción o maldición. Es una advertencia que Dios está haciendo. La profecía empieza: yo os he amado, ha dicho Jehová, y acaba con la advertencia de que si no se recibe el mensaje de amor, el resultado es destrucción. Y si comparamos esto con la última palabra del Nuevo Testamento, dejando a un lado el saludo final, es el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Cierra el Antiguo Testamento con destrucción, cierra el Nuevo Testamento con amor, con Cristo. Y esa es la respuesta, la solución de Dios a la destrucción. La presencia misma de la bendición de Dios por medio de Cristo. Él nos ha redimido de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra al haber sido crucificado en aquella cruz. La solución de Dios, por tanto, es su gracia, su amor, la fe que se derrama produciendo aún más bendición, trayéndonos a la luz del conocimiento de Cristo. Dije conocimiento, como dice Malaquías capítulo 4 versículo 8, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, pero no habla de conocimiento de la palabra, porque entonces ni siquiera había acceso a ella, eran solo los sacerdotes los que tenían acceso a los rollos del Antiguo Testamento, porque el Nuevo ni existía. Así que cuando está hablando de conocimiento, está hablando del conocimiento de Dios mismo, de Cristo, en el Espíritu Santo. Toda la bendición que representa ese nombre, Jesús, tiene que ser nuestra. Y es por eso que la tarea del cristiano, del verdadero cristiano, del seguidor de Cristo, del discípulo de Cristo, es aprender, es discernir y es dejar que Él sea uno con nosotros, para que entonces lo que salga de nosotros sea lo que Él quiere. Y hablemos y pensemos y caminemos y toquemos como si Él mismo lo estuviese haciendo. Fue la segunda parte y aún así nuevamente un poco larga, amados. Hemos terminado con este precioso mensaje del Señor. Y vamos a darnos un tiempo de oración para que el Señor hable. Padre Celestial, gracias por esta exhortación, Señor, de ese mal que nos persigue, Señor, que nos acosa, Señor, que nos atosiga, que nos molesta, Señor, de Satanás mismo que quiere influir en nosotros, Padre, y hacer que hagamos lo que no queremos, Señor, en vez de hacer lo que sí queremos. Ha logrado que la gran parte de tu pueblo, y aún los que no lo son, sean superficiales en muchas cosas. Seamos también en ocasiones, Señor, superficiales en nuestra fe, superficiales en nuestra forma de actuar, de ser, de sentir, de ver, de vivir aquello en lo que queremos. Siendo entonces falsos, hipócritas, y estando aburridos con nuestra fe, Padre, sin ver gozo y victoria a través de ella, Señor. Señor, ayúdanos a saber que tu corazón de amor no está nunca, Padre, nunca satisfecho, hasta que no consiga una reacción de amor por nuestra parte, para que podamos amar al Señor nuestro Dios, a Cristo mismo, a ti, papá, a ti, mi dulce Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, acompáñanos a amarte con pureza, con gozo, con sinceridad, y a recordar que tu nombre es nuestro recurso apropiado en todas las situaciones, el nombre de Jesús mismo, llenos de mi dulce Espíritu Santo, y entonces teniendo comunión única con el Padre, contigo, Abba, también. Tú sabes, Señor, que ese es tu llamado para mí: exhortar, invitar, acompañar,
que tengan una relación contigo, Señor, como desesperadamente clamo todos los días con mi corazón, tenerla cada vez más y más y más grande y profunda yo mismo contigo, Señor. Dulce Espíritu Santo, acompáñanos en esto. Oh Señor Jesucristo, escucha el clamor de tu pueblo. Padre mío, gracias, porque hablas y tu siervo escucha y lo usas, Señor. Y yo te lo pido, Padre mío, en el bendito nombre de Cristo el Señor, Padre. Y el pueblo dice, amén y amén. Amados, ha sido un gozo en verdad el estar con ustedes hoy. Y en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, en verdad, pido y clamo al Señor para que esto que han recibido lo compartan. Primero lo reciban, lo hagan suyo, dejen que Dios, así como espada de dos filos, el Espíritu Santo, y entonces Cristo penetre hasta los tuétanos, circuncide lo que no necesite y reciban esta verdad que se ha entregado hoy y el domingo pasado y los anteriores. Búsquenos si tienen dudas, que con los brazos abiertos siempre habrá disposición para acompañarles, para aconsejarles y para compartirles de lo que Él habla, porque es Él y no el hombre el que habla. Yo les bendigo en esta bendición pastoral en el nombre de Jesús, sin dejar de decir y orar por el sentir que hay, por este mover del Espíritu Santo que me dice que mi boca hable, clamando y declarando como lo hace el Señor, que el espíritu de cáncer se va en el nombre de Jesús, queda cancelado, que maldición generacional de escasez queda cancelada en el nombre de Jesús para quienes estamos presenciando y o escuchando o lo hagan posteriormente. No más escasez en sus vidas, no más escasez emocional, no más escasez espiritual, no más escasez económica, abundancia, pero no para concupiscencia, sino para ser instrumentos de bendición para otros muchos, que como tú o como yo, el Señor quiere bendecir por medio de esta liberación y bendición de esta palabra. Se acaba toda cadena de escasez, se rompe en el nombre de Jesús por medio de mi dulce Espíritu Santo, así como esa ataduras a cáncer. Temas de próstata también quedan cancelados y quedan sanados en el nombre de Jesús, dice el Señor. Temas de quistes en las secciones pectorales de las mujeres, perdón que lo diga así, quiero ser muy sensible, también queda cancelados en el nombre de Jesús. Los riñones, no importando si eres hombre, mujer, niño, joven, jovencita, queda cancelado todo problema con temas renales en el nombre de Jesús también. Temas de púrpura, no sé por qué me habla de púrpura, que es muy rara la enfermedad, queda cancelado en el nombre de Jesús para todos aquellos que nos lo estén escuchando. Por ello compartan este mensaje en el nombre de Jesús. Queda cancelado todo el tema de púrpura también. Hemofilia, me dice también, queda cancelado en el bendito nombre de Jesús, en el bendito nombre de Jesús. Temas de hemofilia quedan canceladas en el nombre de Jesús. Oh Señor, gracias Señor porque has hablado. Gracias porque has hablado, Señor, y compartan esta bendición, aunque sea este último tiempo en donde el Señor ha hablado para impartir salud y sanidad. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Nos vemos el miércoles en nuestro estudio discipulado Una Fe Radical. En el bendito nombre de Jesús, Dios les bendice. Dios les bendice.